Bueno, seguimos. Sabiendo que el diferencial de trabajo en un pequeño diferencial de volumen de todo nuestro cuerpo tenía esta forma y que ese pequeño desplazamiento, tanto en la cara izquierda como en la cara derecha, iba a sumar todo el desplazamiento, toda la deformación del elemento en el eje X, podemos, sabiendo además, bueno, que por ejemplo la deformación unitaria es la deformación total entre la longitud del elemento y que de x por dy por dz nos da el diferencial de volumen, podemos transformar nuestra ecuación de trabajo de tal forma que nos dice que el diferencial de trabajo, obviamente el trabajo hecho por la deformación axial, va a ser el esfuerzo axial en el sistema P', es decir, el esfuerzo que da ese sistema que nosotros vamos a escoger arbitrariamente, por la pequeña deformación real que vamos a querer hallar, que es en el sistema P. La deformación unitaria, vean que este epsilon representa deformación unitaria, por el diferencial de volumen. Haciendo una analogía para los ejes X y Z, Y y Z, disculpen, obtenemos el mismo resultado en eje Y y en eje Z. Teniendo que el diferencial de trabajo para todo el volumen realizado por, las deformaciones axiales tiene esta expresión. Ahora, ¿cuál es la influencia de las deformaciones cortantes? Si vemos aquí, en la imagen de las deformaciones cortantes, sabemos que lo que va a ocurrir es un pequeño desplazamiento, tanto en la cara, digamos, la cara izquierda y derecha, como la superior en la inferior, haciendo que se formen dos ángulos de rotación, ángulo gamma 1 y gamma 2, y bueno, tenemos también los esfuerzos cortantes a la izquierda, el esfuerzo cortante a la derecha más el diferencial del esfuerzo cortante, que deben ser o estar estáticamente en equilibrio con el esfuerzo cortante a superior y el esfuerzo cortante inferior. Sabemos que entonces trabajo, en este caso trabajo virtual, es fuerza por desplazamiento, entonces el esfuerzo cortante por la cara donde se desarrolla ese esfuerzo va a ser multiplicado por el desplazamiento de esa cara, que el desplazamiento tiene la forma de el ángulo de rotación por la distancia, nos da el trabajo. En este caso, sabemos que la sumatoria de los dos ángulos, el ángulo gamma 1 y gamma 2, nos da toda la deformación tangencial, tau xy en este caso. Sabiendo eso, lo único que nos queda es escribir la ecuación, escribir la ecuación para el trabajo virtual en el plano XY en este caso, que nos dice que el tau de XY, o sea, la deformación, el esfuerzo angular, el esfuerzo cortante, disculpen, por la deformación angular, sigma gamma de XY, por el diferencial de volumen. Luego aplicamos lo mismo para los otros planos y obtenemos todo el diferencial de trabajo completo. Sabiendo entonces cuáles son o la influencia tanto de los esfuerzos axiales como los esfuerzos cortantes, sabemos que el diferencial de trabajo, simplemente aplicamos principio de superposición y tenemos que ese pequeño diferencial de trabajo interno, el trabajo, recuerden que el trabajo interno es solamente la componente de trabajo elástico, porque como cuerpo rígido él no realiza trabajo virtual, entonces nos queda que el trabajo interno va a ser la suma de todas esas deformaciones, de todos esos pequeños trabajos. Teniendo eso, para atenerlo ahora a toda la estructura, simplemente realizamos la integración. ¿Qué nos falta conocer? Bueno, estamos aquí, si ven lo que hemos conseguido hasta ahora, tenemos esfuerzos en el sistema P' en función de deformaciones unitarias. Deformaciones unitarias longitudinales y deformaciones unitarias angulares en el sistema P, el sistema real. Es decir, estas deformaciones son deformaciones reales. ¿Qué nos queda ahora? Bueno, lo primero que vamos a hacer es escribir esas deformaciones en el sistema real, sistema P, en función de los esfuerzos reales, los esfuerzos del sistema P. Y para eso recurrimos a aquello que veían ustedes en el primer capítulo, el primer tema de resistencia de materiales, que era la relación de esfuerzo de formación.
tenemos aquí abajo, esto es algo que tuvieron que haber investigado en la tarea, que el esfuerzo unitario era 1 entre el módulo de elasticidad de el esfuerzo en X menos el módulo de Poisson por el esfuerzo en Y más el esfuerzo en Z, siendo un material isotrópico, más las deformaciones causadas por la variación de temperatura, es decir, el coeficiente térmico por el delta T, variación de temperatura, y la deformación angular en ese elemento, en ese plano XY, iba a ser el esfuerzo XY entre el módulo de cortante, que también tiene otra fórmula dependiente del módulo de elasticidad. Ahora, lo primero que ustedes deberían notar es que es un poco diferente a la resistencia de materiales, que estamos incluyendo los efectos del cambio de temperatura, que claramente pueden ser incluidos. Recuerden que cuando analizamos este tema, al principio del capítulo decíamos que esta metodología nos servía para incluir esfuerzos también de cambios de temperatura. Teniendo entonces las deformaciones las deformaciones unitarias en función de los esfuerzos que se ejercen en las barras, simplemente sustituimos el integral y nos quedan ahora la integral del trabajo interno, del trabajo virtual de deformaciones elásticas en función de los esfuerzos en el sistema primo y los esfuerzos en el sistema real. Esfuerzos axiales, esfuerzos cortantes y esfuerzos por cambios de temperatura. Ahora, vamos a considerar una estructura plana, porque la mayoría de las estructuras que vamos a realizar podemos analizarlas plano por plano. Por lo tanto, si eliminamos de nuestra ecuación los esfuerzos en Y y en Z y los esfuerzos cortantes en YZ y XZ, conseguimos que se reduce bastante nuestra ecuación de trabajo virtual interno a simplemente los esfuerzos axiales en X y los esfuerzos cortantes en XY. ¿Qué necesitamos ahora? Bueno, obviamente cuando nosotros estamos haciendo el despiece clásico de la estructura, lo que sabemos hacer, es decir, la estática de la estructura, nosotros no tenemos las cosas en función de esfuerzos. Las tenemos en función de ¿qué? En función de las solicitaciones de momento, fuerzas cortantes y fuerzas axiales, ¿cierto? Entonces vamos a escribir ahora estos esfuerzos en función de solicitaciones de momento, solicitaciones cortantes y solicitaciones axiales. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, recurrimos nuevamente al curso de resistencia de materiales. Por eso es que resistencia de materiales es uno de los cursos base y lo seguirán viendo todo lo que aprendieron ahí a lo largo de toda su carrera. En el curso de resistencias de materiales ustedes aprendieron lo que era la teoría de la fricción simple. Teoría de la fricción simple es aquella que nos permite describir cuando se aplica flexión a una barra, a un elemento, cómo se relacionan los esfuerzos con las solicitaciones. En ese caso, veremos que el esfuerzo axial lo podemos escribir en función del momento y las condiciones geométricas de la sección transversal. Y además en función del esfuerzo axial, de la fuerza axial, disculpen, y la sección transversal también, el área. Y el esfuerzo cortante en función de las fuerzas cortantes, las solicitaciones cortantes y las propiedades geométricas, en este caso, y es la inercia alrededor del eje Z, que al ser flexión simple sabemos que este eje Z pasará por el eje neutro de la sección. Sabemos además que este S tiene que ver con el momento estático de la sección. Y lo mismo ocurre para el sistema P. Tanto en el sistema P como en el sistema P' podemos escribir esos esfuerzos en función de las solicitaciones, de las cargas de la estructura. Entonces, si consideramos, bueno, una sección transversal cualquiera de la estructura, vemos que estamos estudiando flexión simple, sabemos que el eje neutro pasará por el eje Z. Y podemos determinar, escribimos entonces en función de esas ecuaciones, la integral, la ecuación de trabajo virtual interno. Y nos queda esta integral, donde el esfuerzo del sistema prima, es decir, el esfuerzo del sistema que nosotros escogimos, multiplicado por solicitaciones
del sistema real. ¿Sí? ¿Qué acabamos de hacer? Simplemente acabamos de escribir los esfuerzos del sistema prima en función de sus cargas y los desplazamientos del sistema real en función también de sus cargas. Eso es todo lo que hemos hecho y es la herramienta, lo que nos permite el estudio de la resistencia de materiales. Ahora, bueno, primero vamos a hacer un pequeño cambio de coordenadas, nada que asustarse, en el que escribiremos ahora nuestras ecuaciones, nuestras integrales, en función de una coordenada llamada S. Y si ustedes recuerdan, por allá por cálculo 3, S era lo que nosotros llamamos la coordenada que iba a lo largo del eje axial. ¿Qué nos permite esto? Bueno, simplemente nos permite describir las ecuaciones en función de elementos que también pueden ser curvos. Por eso, este S ya no será simplemente X, sino también en función de la longitud de nuestro elemento. Al escribir así nuestras ecuaciones y obviamente aplicar propiedad distributiva a la integral, conseguimos esto. En primer caso vemos que vamos a detenernos paso por paso a analizar estas integrales. Esta integral es la integral de la solicitación de momento, es decir, esta es el trabajo que produce la solicitación de momento multiplicado por la doble integral de y al cuadrado. La doble integral, o sea, la integral bajo el área y al cuadrado, si ustedes recuerdan, es la inercia de los elementos, de la sección transversal del elemento. En este caso, n por m va a ser el término cruzado o la relación entre el esfuerzo axial y las deformaciones por momento, y m por n las deformaciones axiales por las solicitaciones axiales de cada sistema respectivamente. Ambas multiplicadas por el momento, en este caso es la integral sobre el área de y. La integral del área sobre y nos da el momento estático. Pero ¿qué ocurre? Cuando el momento estático, lo veremos más adelante, que el momento estático pasa por el eje neutro, es decir, cuando este y pasa sobre el eje neutro, el centro de gravedad, en este caso, al estudiar flexión simple, vemos que esta integral se vuelve cero. Por lo tanto, estos dos términos van a desaparecer más adelante, ya lo veremos. Luego aquí tenemos los esfuerzos axiales por los desplazamientos o deformaciones axiales multiplicadas por la doble integral del diferencial de área, que es el área. Y vemos aquí la integral de cortante por... disculpen, simplemente la integral del cortante, de esfuerzos cortantes por deformaciones cortantes. Y aquí la integral que tiene que ver con las deformaciones por cargas térmicas, por esfuerzos térmicos, por el esfuerzo de momento y el esfuerzo axial. Entonces vamos a esta pequeña integral, que es la integral del cortante, a analizarla, porque podemos, digamos, facilitar ese cálculo. Simplemente vemos aquí en la ecuación que la podemos dividir, otra vez escrita en función de S, de la coordenada longitudinal, la coordenada axial, y vemos que nos queda que esta integral va a depender únicamente de la forma de la sección transversal del elemento. Y por ello, al ser simplemente dependiente de la sección transversal, podemos escribirla, algo que hacemos siempre en ingeniería, escribirla como una constante y luego determinar para ciertos casos específicos, que son los que siempre usamos en vigas, cuál sería esa constante, digamos, para vigas cuadradas, vigas triangulares, etc. Esta CQ, que es esta integral doble que ven ustedes aquí, va a depender simplemente de la sección transversal, por eso la escribimos como una constante. Y la integral que queda de este lado, que es la integral de deformaciones axiales por esfuerzos axiales, sí va a depender de la coordenada longitudinal. Como vemos aquí, lo dice, para secciones rectangulares, ese CQ vale 1,2. Para secciones, perfiles laminados, no, perfiles que son laminados, ya lo verán cuando vean ustedes a cero, la diferencia entre perfiles laminados, tipo I, tipo D y tipo U, CQ es 1. Es decir, en general la mayoría de las secciones a cero, ese CQ va a ser 1. Y bueno, finalmente lo que hacemos es llevar esa ecuación, como les dije, cuando era la doble integral de y por el diferencial de área va a ser 0. Y simplemente escribimos las ecuaciones que nos quedan y ven que se reduce bastante nuestra integral de trabajo, del trabajo elástico interno.